siguiendo en nuestra serie del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, hemos ya finalizado el estudio de Génesis. El pastor Luis hace 2 semanas comenzó el estudio de Éxodo, un panorama general. Panorama del Éxodo. Son 40 capítulos que tiene el libro de Éxodo. Es la continuación de la narración que se comienza en Génesis. En el día de hoy vamos a considerar lo que es la estructura y el contenido del libro. Es decir, la clase, hermanos, va a estar basada en hacer un bosquejo de todo el libro del Éxodo. De manera que cuando usted vaya a leer este libro, puede estar inclusive escuchando esta clase o va a estar tomando apuntes, las notas, de manera que pueda saber de dónde empieza cada sección en este libro. Esa sería la parte más práctica para saber cómo está dispuesto el libro. El bosquejo general del estudio del Éxodo, ya el pastor Luis comenzó hablando de las consideraciones iniciales del libro de Éxodo. Habló acerca del autor, por ejemplo, el significado original, la ocasión, ¿sí? Todas estas cosas, e inclusive una aplicación moderna. Hoy vamos a ver lo que es el segundo punto de toda la clase, sería estructura y contenido del libro. Y en tercer lugar sería la semana que viene, la semana siguiente, si Dios lo permite, vamos a considerar los temas principales que hallamos en el libro de Éxodo. Hoy solamente nos vamos a concentrar en el punto número 2, que es la estructura y el contenido del libro. Antes es necesario entender o recordar cuál es el propósito del libro de Éxodo. Si bien es una narración, ¿verdad?, que está hilada con el libro de Génesis, él también tiene una intención. Todo el libro de Éxodo tiene una intención de parte de Moisés para su audiencia original. Ahora, en este caso, Moisés no solamente le está hablando a su audiencia original de los que salen del Éxodo, sino que también, aparentemente, el Éxodo está escrito también para la segunda generación que está a punto de entrar a tierra de Canaán, ¿sí? Entonces, algunos están divididos la audiencia original fue los primeros que salieron de Egipto. Otros dicen no, el Éxodo se escribió después, ya al final de la vida de Moisés, para hablarles a esa segunda generación. Ya la primera generación había muerto en el desierto, y esa segunda generación, los hijos de ellos que iban a entrar a la tierra de Canaán, entonces tener todo el trasfondo, los presagios, los modelos que habló el pastor Luis, para que ellos continuaran en camino a la tierra prometida. Entonces, básicamente podemos decir que el propósito del libro de Éxodo, y es lo que vemos continuamente, es reivindicar la autoridad divina ordenada por Dios sobre la primera generación del Éxodo para dirigir la segunda generación al reconocimiento de la permanente autoridad de Moisés sobre sus vidas, sobre las vidas, en este caso, de esta segunda generación. Cuando usted lee el libro de Éxodo completo, usted se va a dar cuenta, hermanos, que siempre hay cuestionamientos a la autoridad de Moisés. Siempre. En todas las secciones, siempre el pueblo de Israel siempre cuestionaba la autoridad y se rebelaba contra la autoridad de Moisés. Y el libro de Éxodo precisamente siempre es reivindicar, y con eso podemos resumir el asunto del propósito del libro de Éxodo. Reivindicar la autoridad de Moisés como quien es la autoridad sobre ellos, impuesto por Dios. No porque él se erigió sobre otros, sino que fue impuesto por Dios. Vayan conmigo, por favor. Éxodo capítulo 2, versículo 13 y 14. Éxodo capítulo 2, versículos 13 y 14. Vayan conmigo, por favor. Hablando de Moisés, dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, 2 hebreos maltratándose entre sí:
¿por qué golpeas a tu prójimo? Viene Moisés y quiere ser un mediador entre estos dos hebreos. Recuerden que Moisés tenía la conciencia de que él también era hebreo, por eso es que sale a visitar a sus hermanos. Versículo 14, y él respondió, el hebreo le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Sí? Ya de plano se comienza el libro de Éxodo cuestionando quién es Moisés, ¿sí? ¿Quién lo puso a él como el líder de todo el pueblo de Israel? Ahí empieza todo este asunto del libro de Éxodo. Ahora, vamos entonces, teniendo esto en mente, hablando de la autoridad y el liderazgo que Dios impone al pueblo de Israel por medio de Moisés, entonces vamos a considerar la estructura y el contenido de todo el libro de Éxodo. Podemos decir que el libro de Éxodo, hermanos, se dispone en dos secciones principales o primordiales. Número 1, la liberación de Egipto, es decir, la narración de todos los acontecimientos que se desarrollan cuando finalmente Israel termina saliendo de Egipto. Eso lo vemos desde el capítulo 1, versículo 1, que se nos dice básicamente la continuidad de Génesis y por qué ellos terminan siendo esclavos allí. Y en el versículo 27 del capítulo 18 es donde finalmente ellos terminan ya saliendo, ¿verdad? Y luego la segunda parte general de todo el libro es la preparación que tiene el pueblo de Israel para entrar a Canaán. La preparación que tiene el pueblo de Israel para entrar a Canaán. Esas son las dos partes más generales de todo el libro de Éxodo, ¿sí? Muy bien, vamos a considerar la primera parte. Número 1, entonces, liberación de Egipto. Esta parte de la liberación de Egipto podemos también dividirlo o subdividirlo en dos partes. Número 1, lo que se nos dice antes de la liberación de Egipto y lo que se nos dice durante la liberación de Egipto. Son dos partes dentro de la primera, ¿sí? En la liberación de Egipto. Antes de la liberación de Egipto, capítulo 1, versículo 1 al 4:31. Y durante la liberación de Egipto, capítulo 5, versículo 1 al capítulo 18, versículo 27. Vamos entonces a considerar estas dos secciones que están dentro de la primera parte. Vamos con la primera. Antes de la liberación de Egipto. ¿Qué vemos en toda esa sección? Bueno, lo primero es que vamos a ver lo que es el nacimiento y la educación de Moisés. Moisés nace en una época donde el pueblo de Israel había estado, recuerden que el pueblo de Israel por la hambruna llegan la familia de Jacob llega y se asienta en Egipto por la hambruna. José cuida a sus hermanos, ¿recuerdan? Muy bien, pasan los años, mueren los patriarcas posteriores, como hablamos en aquella ocasión, y el pueblo de Israel se acrecienta de tal manera que son ya muchos. Fíjense lo que se levanta entonces un faraón que no conocía a José, es decir, que no le importaba lo que había pasado con José. Versículo 7 del capítulo 1. Versículo 7 del capítulo 1. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un faraón, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para con ese pueblo, para que no se multiplique. Lo que quería era controlar la tasa de natalidad de los judíos, que estaban bastante fructíferos, esa gente, no tenían televisor. Y acontezca que viniendo guerra, él también, hablando del pueblo, se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, ¿qué hace el faraón? Tiene unos planes para controlar la fructificación, ¿sí?, del pueblo de Israel. Son tres planes que hace el faraón. El primero es, los esclaviza. Eso va, ¿verdad?,
fíjense, del versículo 8, ya lo leí en adelante. Fíjense el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Entonces, lo primero que hacen es esclavizarlo. ¿Para qué? Mientras están trabajando no pueden procrear, ¿verdad? Pero no, ¿qué dice el versículo 12? Pero cuanto más los oprimían, ¿de dónde sacaban el tiempo? No lo sabemos. Tanto más se multiplicaban y crecían. Entonces cumplían el mandato cultural de esta gente bastante bien. No le funcionó entonces la esclavitud, y entonces lo que hace en el versículo 15, el faraón, y habló el rey a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Entonces, ¿qué le hace el faraón? Bueno, todas las parteras, si es un niño varón, si es un varón, ¿verdad?, nace varón, tienen que matarlo. Si es hembra, déjenla tranquila. ¿Y qué dicen las escrituras? Que ellas tenían temor de Dios y decían que no, las hebreas son tan fuertes que paren a esos muchachos y no nos da chance, no nos da tiempo de matarlos. Falla el segundo plan de control de la natalidad de los hebreos. Y en tercer lugar, bueno, versículo 22, entonces Faraón, fíjense que esa palabra entonces es como que, bueno, y sigue el plan, y sigue el asunto. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, a todo el pueblo, ya no es la partera, a todos. Si usted ve a una hebrea que va a dar a luz, está pendiente, ¿para qué? Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Maten a todos los varones. 3 maneras para tratar de hacerlo. Y finalmente, ¿qué pasa con los planes de Faraón? Fallan. ¿Por qué? Porque el nombre de Moisés, que en hebreo es Masá, que significa sacado, ¿sí?, es precisamente una burla a los planes nefastos del faraón. El propio nombre de Moisés, aunque para la cultura egipcia el nombre Moisés no es solamente sacado de las aguas, sino que como suena el nombre de Moisés en egipcio, suena como hijo o legítimo, ¿ok? Hijo. Entonces la princesa le coloca a Moisés como el legítimo, como el hijo verdadero, ¿verdad? Pero en hebreo el Moisés suena como sacado, como aquel que fue liberado de eso. Entonces el propio nombre le estaba diciendo a Moisés y al pueblo de Israel, él no es hijo de Faraón, él fue sacado, ¿verdad?, de las fauces del Faraón, ¿sí? Entonces básicamente el nombre de Moisés en cuanto a este asunto era una mofa diciendo, mira, quien tiene el control es Dios y no el rey de Egipcio. Lo segundo que vemos en esta parte de antes de la liberación, estamos en el punto antes de la liberación de Egipto, también vemos otra cosa, el ascenso al liderazgo de Moisés. ¿Recuerdan lo que acabo de decir hace poco? Moisés, aunque sabe su educación, es letrado en todas las artes de los egipcios, él también tiene una concepción porque precisamente él fue criado por su propia mamá, ¿sí? Estaba la niña, la hermana de Moisés, viendo cómo la arquilla donde colocaron a Moisés en el río, estaba pendiente de que la arquilla no se hundiese y todo, cuidar a Moisés, al bebé, ¿sí? Y llega hasta donde está la hija de Faraón y la hermanita de Moisés le dice, mire, yo conozco una señora que le puede criar muy bien, y busca precisamente a la mamá. Y la mamá lo instruye también en la palabra de Dios. Nota, todos la responsabilidad de la educación cristiana, de educación de los niños son de los padres. Y Dios permitió, aunque parecía que las circunstancias le iban a impedir a la propia mamá criar a su hijo, Dios dijo, no, lo va a criar y lo va a criar también, que va a tener una conciencia de su parentesco hebreo. Fíjense el buen trabajo que hizo la mamá de Moisés sobre él. Entonces, él quiere elegirse como juez. ¿Recuerdan los primeros versículos que leímos ahorita? ¿Y qué pasa?
ellos dicen que nos vas a matar como mataste al egipcio el otro día. Y entonces se emprende la huida de Egipto. Ahora, en esta sección, del capítulo 2, versículo 11, al capítulo 4, versículo 31, muchos eruditos dicen, aquí hay un pequeño quiasmo. ¿Recuerdan lo que es el quiasmo? Son 5 partes. La parte 1 con la parte 5 corresponden como en relación, ¿verdad? Una termina de una manera negativa, la última parte de manera positiva. Las dos, tanto la segunda parte como la cuarta parte, corresponden entre sí, se relacionan entre sí, y el punto crucial es el tema principal de esa parte. Entonces, en cuanto a ese quiasmo, vemos en primer lugar que comienza con la huida de Moisés. Él se va de Egipto, ¿verdad? Lo van a perseguir porque él ha matado a un capataz egipcio. Luego, él llega y se une a una familia madianita. Se casa en el desierto, libera a las mujeres que van a buscar agua para las ovejas de su padre, las libera, y entonces su padre, su padre entonces quiere conocer a Moisés y termina entonces aparentando con la familia de los madianitas. Pero esta aquí es la parte crucial de este episodio. Luego de muchos años, 40 años después, ¿qué pasa? Obtiene el llamado del Señor, ¿sí? En la zarza ardiendo. ¿Recuerdan ese episodio? Los que han visto las películas, sobre todo, ¿verdad? La zarza que ardía y no se consumía. Y cuando él quiere ver eso, ¿qué está pasando? Resulta que es Dios quien nos está llamando. ¿Por qué Dios lo llama? Es la pregunta. Porque Moisés era el hombre más espectacular del mundo. Había matado a un egipcio. Era un asesino, hermanos. ¿Sí? ¿Quién era Moisés? Alguien que había sido elegido por Dios para un fin. ¿Pero por qué Dios hizo eso? Porque amaba mucho a Moisés y al pueblo de Israel. Porque se acordó de su pacto con Israel. Y de ahí comienza ese asunto de su llamado. Fíjense, capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y ¿qué dice? Se acordó de su pacto. Dios se acordó de su pacto. ¿Se olvidó Dios de su pacto? No. Empezó a actuar según las reglas del pacto. Entonces, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció a Dios, y entonces Dios emprende la búsqueda de su pueblo, porque hay una relación pactual con su pueblo. Esa es la parte crucial. Y recuerden cómo fue el llamado de Moisés. Moisés, tremendo hombre orador, ¿verdad? En público, se expresaba excelente. No, tartamudo, un tartamudo. Y el hombre tenía miedo de ir ante Israel. ¿Por qué? Ya lo habían cuestionado, recuerden. ¿Quién eres tú para que te erijas como juez de nosotros? Y entonces Moisés le dice a Dios lo mismo: Señor, pero ¿cómo me van a creer? Y entonces, usted lee la historia o ese capítulo, usted se da cuenta que hay un momento donde uno provoca también caerle a cachetadas a Moisés, ¿sí? Porque Señor, no, perdón, pero y si esto y aquello, pero no se enoje. No, el que se enoje es el lector, ¿verdad? Es Dios que te está comisionando. Y precisamente Dios le dice: yo voy a estar contigo, confía. Y luego se sale de la familia de los madianitas, ¿sí? Hay un punto de quiebre en la vida de Moisés. Es llamado a los 80 años. Llamado al ministerio a los 80 años, ¿sí? 40 años en su vida en Egipto, luego mata a ese egipcio, él sale, luego dura 40 años más en el desierto, y ahí a los 80 años recibe el llamado. Ok, los tiempos de Dios son diferentes. Entonces sale de los madianitas. Dice Moisés vuelve a Egipto, y ahí en esa parte se circuncida a su hijo, ¿sí? Como parte entonces ahora del pueblo de Dios.
y finalmente termina allí en Egipto, el regreso de Moisés a Egipto. Vamos ahí al versículo 31. Cuando él llega a Egipto, hace algunos prodigios entre el pueblo de Israel. ¿Y qué hace el pueblo de Israel? Y el versículo 31 del capítulo 4. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Aceptaron inmediatamente la autoridad de Moisés sobre ellos. Pero luego vamos a ver que otra vez hay un ciclo donde ellos cuestionan su autoridad y todo el éxodo es así. Muy bien, entonces ya hemos visto la parte antes de la liberación de Egipto. Ahora vamos con durante la liberación de Egipto. Es otra parte dentro de la liberación total. Dentro de la liberación de Egipto tenemos el tiempo que tiene entonces Moisés en Egipto ahora. Después de 80 años ha recibido el llamado del Señor, y eso está entre los capítulos 5, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 16. ¿Qué encontramos en ese episodio, en esa parte? Encontramos un ciclo ahí de rechazo, lamento y confirmación. Rechazo, recuerden que terminamos el versículo 31, el pueblo, gracias a Dios, tenemos a alguien que nos va a ayudar. Y se presenta entonces Moisés y Aarón ante el faraón. ¿Y qué pasa con el faraón? Dice, bueno, está bien, váyanse tranquilos, no tienen que demostrar nada. ¿Pasó eso? No. Faraón dijo, el pueblo está ocioso y se quiere liberar, vamos a ponerle más carga. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Qué hizo el pueblo? Dijo, bueno, tranquilo, vamos a seguir sufriendo tribulaciones, pero te seguimos, Moisés. No, rechazaron, empezaron a cuestionar, empezaron a rechazar. Por tu culpa nos hicieron esto, por tu culpa ahora tenemos más trabajo, Moisés. Y empiezan a cuestionar a Moisés. Moisés se lamenta, llega ante Dios llorando, Señor, pero ¿por qué no me dejaste quieto allá con las ovejitas? Estas ovejas no son ovejas, son abejas. Y entonces el Señor confirma una vez más, alienta a Moisés, porque no es fácil trabajar con el pueblo de Dios. ¿Sabían ustedes eso? No es fácil. Entonces Dios alienta y anima una vez más a Moisés a seguir allí. Y una de las maneras en que como lo afirmó, fíjense, es muy interesante. En el capítulo 6, versículo 16 en adelante, hay una pequeña genealogía. Y fíjense, esa genealogía dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fue el primer patriarca, ¿verdad? Fueron 137 años. Y luego habla de esa genealogía hasta llegar hasta Moisés y Aarón. ¿Por qué se hace esa pequeña genealogía solamente de la línea de Leví? Para confirmarle al propio Moisés de que él fue llamado a liderar al pueblo, para confirmarle a él mismo. Entonces, no solamente con palabras, sino con hechos. Le dicen, mira, este es tu árbol genealógico, yo no estoy inventando, por aquí es el asunto, tú eres el sacerdote, tú eres quien va a dirigir al pueblo. Y luego vemos las famosas plagas de Egipto, el juicio de Dios. Esa es la parte que más nos gusta, ¿verdad? Mientras más espectacular y más crudo se vea, mejor es la película, ¿cierto? El juicio de Dios a los egipcios. Cada juicio era atentar contra el poder de los dioses de Egipto, ¿sí? Recuerden que los egipcios eran politeístas, tenían un dios para la lluvia, un dios para el agua, un dios para esto, un dios para lo otro. Y cada una de las plagas eran juicios para decir, Jehová, el Dios de los hebreos, es verdadero Dios sobre cada una de esas deidades falsas de los egipcios. Y entonces comienza con un milagro introductorio. El milagro introductorio, ¿verdad? Usted lo ve en Éxodo 6, capítulo 6, versículo 28, hasta el capítulo 13, versículo 16. Ese milagro introductorio es impresionante.
Dios le dice a Moisés que le diga entonces a Aarón que coloque su vara en el piso y esa vara se iba a convertir en una serpiente, ¿sí? El faraón dijo, bueno, mis encantadores también pueden hacer lo mismo. Y los encantadores también hicieron lo mismo, impresionante. Hicieron lo mismo, la única diferencia es que la serpiente de la vara de Aarón se comió a las demás serpientes. Hermanos, ¿cuál era el símbolo que tenían los faraones en su frente? Una serpiente erguida. Lo que estaba demostrando es que Dios iba a aplastar la autoridad de la serpiente. Para ellos la serpiente era todo lo que tenía que ver con ser enemigo de Dios. Faraón estaba representando un anticristo allí, para ellos, un antidios, la serpiente. Muy bien, entonces Dios sí se iba a comer esa serpiente, es lo que es el milagro introductorio. Empieza a endurecerse entonces el corazón de Faraón y entonces empieza una pugna entre Moisés y Faraón. Moisés quiere liberar rápido al pueblo, pero Dios le dice, tranquilo, yo voy a endurecer su corazón. Faraón endureció su propio corazón y vemos entonces 10 plagas, ¿sí? 10 plagas. La primera, la plaga de la sangre, aguas convertidas en sangre, no un tarroncito, el río completo se convirtió en sangre, ¿ok? No fue un acto de magia. Luego salen las ranas, capítulo 8. Luego viene una plaga de piojos. Luego viene la plaga de moscas. Luego viene la plaga del ganado. ¿Qué ganado se muere allí? Solamente el ganado de los egipcios. El de los israelitas queda intacto. Luego la plaga de las úlceras, la plaga del granizo. ¿Dónde llueve granizo? Solamente en los territorios donde estaban los egipcios. En el territorio de Egipto, donde estaba el pueblo de Israel, no llovió granizo. Había una distinción que Dios hizo entre lo santo y lo profano. Y luego la plaga de la langosta, lo mismo pasa. Y la plaga de las tinieblas, se fue la luz en todo Egipto. El apagón nacional en Egipto. Pero ¿dónde había planta eléctrica? En el territorio que estaba ocupado por los israelitas. Allí solamente había electricidad. No sabemos cómo, pero Dios hizo eso, ese milagro, sin planta, por cierto. Y bueno, juicios y más juicios. Finalmente, ¿cuál fue el juicio más fuerte? La Pascua. Hermanos, la Pascua es el juicio de Dios. La Pascua, cuando el Señor Jesucristo muere en la Pascua, Él está recibiendo la ira de Dios, está recibiendo el juicio de Dios. El primogénito muriendo, hermanos, en nuestro lugar. Los primogénitos de cada familia egipcia murieron. Los primogénitos de cada familia, inclusive del ganado, inclusive de los animales, murieron ese día, excepto de las familias donde estaba el dintel manchado con la sangre del Cordero Pascual. Quien estaba dentro de esa casa, que estaba manchada en los dinteles de la puerta con el Cordero que habían sacrificado. Mire, eso fue un acto de fe. Imagínese escuchar los alaridos, la frustración, las quejas, los llantos de que se estaban muriendo los hijos de los egipcios. Y bueno, y tú allí con tu hijo en esta casa, solamente que estabas esperanzado en que esa sangre te iba a cubrir, que iba a pasar de largo precisamente el ángel de la muerte. Y eso fue un acto de obediencia y de fe. Entonces vemos, eso lo podemos también aplicar a nuestras vidas. Quien tiene la marca del Señor Jesús, su sangre en su vida, la muerte pasará de largo. Cristo es el sustituto, Cristo murió por mí. Dios no se va a pagar mi pecado doblemente, ya Cristo lo pagó por mí. Pero quien no esté va a sufrir la muerte. Va a sufrir la muerte. Ese es el evangelio. Aquí hay evangelio puro en este asunto de la Pascua. Muy bien, seguimos.
no solamente en el tiempo que están en Egipto, sino que ellos ahora salen de Egipto. ¿Y cómo salen? ¿Cómo sale el pueblo de Israel de Egipto? ¿Llorando? ¿Con alegría? ¿Pobres? No, despojaron. La palabra es despojar. Despojaron a todos los egipcios. No con fuerza. Los egipcios voluntariamente le dijeron: ¿qué quiere? Váyase, por favor. Agarre oro, agarre dólares, agarre todo. No quiero nada. Váyanse bien lejos, le pago el pasaje, váyase. Ustedes son maldición para nosotros. Donde está el pueblo de Dios, ¿sí? Para el incrédulo es una maldición, en ese sentido. Dios está cuidando a su pueblo, pero Dios está enjuiciando al resto. Y entonces ellos salen, no solamente salen con prendas, con oro, con dinero, con abundancia, sino que también salen con armamento. Salen con ellos también, porque ellos van a ir a pelear, ¿sí? Aunque Dios le había prometido la tierra prometida, valga la redundancia, ellos tenían que esforzarse por agarrarla con fuerza. Esa era lo que Dios le había dicho. Entonces ahora emprenden su marcha hacia el Sinaí. Y hay 4 episodios acá en su marcha hacia el Sinaí que nos relata esta parte. Número 1, en el mar. ¿Qué pasa en el mar? No, la vida no es más sabrosa. ¿Qué pasa en el mar? Ellos están atrapados. Tienen el mar al frente, que si pasan se los van a tragar. ¿Qué tienen hacia atrás? Los egipcios cobran ánimo y energía ellos piensan en sus hijos. No, mataron a mis hijos, a mis herederos, ahora yo los voy a matar a ellos. Y ellos agarran, tienen sed de venganza y buscan a los israelitas. Y entonces está ahí el mar, atrás, los que los van a esclavizar. No hay escapatoria. ¿Y ahora qué hacen? Recurren al Señor que está en el cielo, que está en su trono, y todo lo que hace, lo va a hacer. Todo lo que quiere, lo hace, ¿sí? ¿Y qué pasa? Vemos el gran milagro de el mar dividido en dos. Los israelitas pasan en seco, y cuando quieren pasar entonces los egipcios los matan, porque el mar vuelve a su causa. Y ellos entonces festejan con gran alboroto. Pero fíjense el capítulo 14, versículo 31. Vuelvo a tocar el tema o el punto. 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Y a quién? Y a Moisés su siervo. Vuelve a confirmarse la autoridad de Moisés sobre ellos. ¿Y qué pasa? ¿Colorín colorado? No, hermanos, son 40 capítulos, apenas vamos por el 15. Es decir, que la historia del Éxodo no se centra en la liberación, se centra en los hechos después de la liberación. Ese es el punto del Éxodo. ¿Qué ocurre después? ¿Sí? Por eso el que se va a casar no piensa solamente el día de la boda, piensa en el después, porque ahí es verdad. Ahora ellos llegan al desierto de Shur, capítulo 15, versículos 22 al 27. ¿Qué pasa ahí en el desierto de Shur? ¿El pueblo qué hace? Confiamos en ti, Moisés, tranquilo, tenemos sed, pero confiamos en ti. No, vuelven a cuestionar a Moisés. Nos hubiésemos quedado porque no sacaste. Ok, vuelven a llorar. ¿Y qué hacen? Se sanan las aguas amargas de Mara. Y entonces ellos cobran ánimo. Capítulo 16. Ahora llegan al desierto de Sin. ¿Y qué pasa en el desierto de Sin? Vuelven a tener hambre. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan de dónde? De Egipto otra vez, y cuestionan a Moisés. Y tú, Moisés, nos quieres matar de hambre, y toda la cosa. Queja y más queja del pueblo de Dios, cuando ya habían visto las obras del Señor. Cuando nos olvidamos de las obras del Señor, tu queja es un reflejo de que te estás olvidando de quién es el Dios, quién es el verdadero Dios. Finalmente, Dios, ¿qué les da? No solamente el maná, lo primero que hace es darle
que queremos carne. Allá sí comíamos carne, Dios mío. Ahorita es pura lenteja y caraota. Allá sí comíamos carne en la cuarta. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Codornice, dice, le voy a dar carne de tal manera que se le salga por las narices. Qué expresión tan grotesca. Dicho por Dios mismo. Es impresionante cómo Dios tenía un poco de ir allí. Y entonces terminan ellos entonces saciándose, las barrigas estaban que les explotaban, y también vemos que a Dios les daba pan, descendía pan del cielo. El maná, muy interesante lo del maná, no estaba la ley todavía, y ellos tenían que recoger su porción diaria. ¿Qué es lo que Dios promete para nosotros diariamente? El pan. Y Dios le estaba dando a ellos el pan. Pero ¿qué pasaba con ellos cada séptimo día? El sexto día tenían que recoger doble porción. No se iba a contaminar, no se iba a dañar, porque ese día no podían trabajar, tenían que dedicarlo ¿a quién? Al Señor. No había ley todavía, pero ellos ya estaban cumpliendo la ley de manera práctica. Debemos entonces organizarnos nosotros por 6 días para que el séptimo día, que es de reposo al Señor, podamos estar con nuestra mente totalmente puesta en las cosas del Señor. Eso es lo que nos enseña esta parte. Y luego llegan al desierto de Refidim. ¿Qué pasa? ¿Tienen sed otra vez? Bueno, es natural, es normal, Moisés. Si te pedimos ayer, no creas que nos va a durar por toda la semana, no. Hoy también tenemos sed, hoy tenemos hambre. ¿Y qué pasa? Agua de la roca. Que una roca eche agua, está extraño, ¿no? Pero aquí vemos un milagro, y una y otra vez, aunque el pueblo se quejaba, Moisés oraba al Señor, le pedía, y Dios reivindicaba la autoridad de Moisés sobre ellos. Muy bien. Ahí está la parte entonces de la liberación de Egipto, todo lo que tiene que ver antes y durante la liberación de Egipto. Vayamos con el último punto, ya me queda poco tiempo. En el último punto vemos entonces ahora, y es la parte más larga. No voy a tratar de no hacerlo tan largo para ustedes. Preparación para entrar entonces a la tierra de Canaán. Eso está desde el Éxodo 19 hasta Éxodo 40, ya terminando el libro, versículo 38. Éxodo 19:1 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, duraron 3 meses por ahí caminando, 3 meses. No se fueron en avión ni nada, 3 meses caminando, hermanos. Dice, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Ahora están en el Sinaí. Ya salen de Refidim, todo lo que ocurrió allá, y llegan al Sinaí. ¿Y qué pasa allí en adelante? Eso es lo que nos dice entonces el Éxodo. Número 1, hay 2 cosas importantes de manera global en esta parte. Número 1, Dios hace pacto con Israel allí. Y en segundo lugar, se establece el tabernáculo de Dios en medio de Israel. Esas son las 2 partes desde el capítulo 19 hasta el final del Éxodo, ¿sí? Vamos entonces a considerar la primera parte de esta segunda parte, no quiero confundirlo. El pacto de Dios con Israel allí en el Sinaí. Eso era antes de ir a la tierra de Canaán. Capítulo 19, versículo 1 al capítulo 24, versículo 11. Hay una pregunta que nos puede ayudar a entender toda esta sección. La pregunta es esta: si estaba ya Moisés escribiendo para la segunda generación, los que ya estaban yendo hacia la tierra de Canaán, ellos podían preguntar por qué debían someterse a esa ley del pacto que fueron sometidos sus padres inicialmente, porque ellos también tenían que guardar lo mismo. Bueno, en primer lugar, siempre hay un énfasis de que son estatutos para todas las generaciones. Desde aquí en adelante es pacto perpetuo para ti, todas las generaciones, para ti y todas las generaciones. Entonces, cuando Moisés está escribiéndole ya a la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida, miren, recuerden que esos pactos que Dios hizo con sus padres les corresponde a ustedes también. Tienen que guardarlo. ¿Qué vemos entonces en toda esa sección? Número 1,
Dios inicia el pacto. ¿Quién es el que comienza el pacto? Dios. El pueblo obedece a Dios, pero Dios es el que se encarga de dar todos los asuntos del pacto. Eso lo vemos del versículo 1 al versículo 8. Pero vayan conmigo de ahí en el mismo 19, vayan conmigo al versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mi es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces lo que hace Dios con Israel es darle el propósito de su vida. El propósito de la vida nacional, de la vida de Israel, ¿cuál era? Ustedes son sacerdotes y gente santa ante las demás personas. Es decir, todo el mundo iba a conocer de Dios siempre y cuando ellos se mantuvieran en el pacto. La salvación está dirigida para todo el mundo, o para personas de todo el mundo, pero Dios había elegido un grupo de personas para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de Egipto, entonces a la liberación. Entonces, ese era el propósito de Israel. ¿Cumplió Israel ese propósito? No, muy mal papel de Israel. Ese papel se lo ha dado Dios ¿a quién? A la iglesia. Estamos haciendo un buen papel de mostrar al mundo a Dios, estamos enseñándole al mundo el Dios verdadero. Ese es el papel de la iglesia, el propósito. Lo mismo que tenía el propósito del pueblo de Israel. Entonces se inicia el pacto en virtud de Dios mismo. Ellos no buscaron el pacto, Dios quería hacer el pacto con ellos, confirmar el pacto que había anunciado desde Abraham. Entonces comienza una confianza de Israel hacia Moisés. ¿Por qué? Dios le dice, bueno, ahora ustedes se van a colocar cerca del Sinaí, no van a traspasar unos linderos que voy a colocar y yo voy a hablar desde el Sinaí y todos me van a escuchar, absolutamente todos. Versículo 16, capítulo 19, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie de la montaña. Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, temblores. Imagínense ese episodio tan fuerte. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Por qué Dios hizo eso con Moisés? Para demostrarle al pueblo de Israel que Dios había colocado a Moisés para ser el guía de ellos. Vayan conmigo al versículo 9 del mismo capítulo 19. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Ese fue el propósito, para que te crean para siempre, para que dejen de hablar pistoladas de ti y empiecen a tener confianza de que tú eres el mediador de este pacto con ellos. Y entonces se les entrega a oídos de todos los 10 mandamientos, ¿Y qué hace el pueblo? Escucha, pero ya no aguanta escuchar la voz tronante de Dios. En el capítulo 20, versículo 18. Versículo 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron ¿qué? De lejos, no soportaban, hermano, y dijeron a Moisés:
habla tú con nosotros y nosotros oiremos, para que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Se incrementa entonces la confianza ¿en quién? En Moisés. No, te delegamos a ti, Moisés. Si alguien va a perecer, que perezca uno y no todos. Entonces, vaya Moisés, tranquilito, nosotros escucharemos. Y realmente eso fue lo que hicieron. Ellos escucharon atentamente lo que Moisés les dijo y ellos confirmaron las palabras de Moisés. Hay un gran temor de Dios en sus corazones. Moisés, ¿qué es lo que dice Dios? Esto, listo, vamos a hacerlo. Porque había temor de Dios. Tenían miedo de Dios, de que fuesen consumidos por Dios. ¿Por qué caemos en pecado? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué no nos interesa Dios? Porque no nos da temor. Pero cuando hay temor de Dios en nuestros corazones, todo lo que me diga mi rey, eso lo voy a hacer. No vaya a ser que se indigne contra mí, se inflame su ira contra mí. Entonces, hay confianza de Israel, entonces lo colocan allí en Moisés. Otra parte allí, entonces nos habla del libro del pacto. Fíjense capítulo 21, versículo 1. Estas son las leyes que les propondrás. Moisés entonces ahora es comisionado, ¿verdad? Aunque fue impuesto principalmente por Dios, ahora es democráticamente elegido también. Y lo comisiona, ve tú ante Dios. Y entonces Dios empieza a hablar con Moisés. Y esto es muy interesante porque dice, estas son las leyes que les propondrás. La palabra ley ahí tiene que ver con jurisprudencia. Estas son las leyes judiciales que le vas a colocar a toda la nación. Es decir, lo que vemos aquí eran las leyes nacionales, eran los códigos civiles de esta nación. Y luego de todo eso se confirma el libro del pacto, capítulo 24, versículo 6. Ya Moisés desciende de ahí, de hablar con Dios, y habla con el pueblo y le dice, versículo 7. Versículo 4, capítulo 24, versículo 4, miren. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, hay un libro del pacto allí, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, ¿qué dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Todo pacto se sella con sangre, que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y entonces se sella precisamente el libro del pacto. Moisés escribe todo lo que Dios le dice y el pueblo dice, sí, amén a eso, vamos a hacerlo. Y entonces se ratifica allí en el capítulo 24 la ratificación del pacto. Todo eso lo escribe Moisés y lo ratifica. Entonces toda esta sección tiene que ver con el pacto que Dios hace con Israel. Hay tantas cosas para seguir aprendiendo allí, pero el tiempo se nos ha ido. Y una de las partes que ya hasta terminar el último capítulo de Éxodo se centra en el tabernáculo que está en medio de Israel. Una de las cosas del pacto es, van a utilizar un tabernáculo. ¿Saben ustedes lo que es un tabernáculo? Eso es muy importante que podamos entender qué es un tabernáculo. De hecho, hago la pregunta de manera oficial. ¿Qué es un tabernáculo? ¿O qué es el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa, ¿verdad? Un sitio destinado para la adoración. Eso es lo que la mayoría de nosotros leemos, entendemos de manera muy general, ¿sí? Es decir, allí en el tabernáculo era como el templo o la iglesia. Entonces estaba en medio del pueblo, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Chévere. Cada uno había muchas especificaciones, ¿sí? Había una parte que se llamaba la cámara
santísima o el lugar santísimo, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba la presencia de Dios. Solamente el sacerdote, o el sumo sacerdote, mejor dicho, entraba una vez anual para expiar los pecados del pueblo. Estaba la cámara más grande, ¿verdad?, que se llama el lugar santo, ahí podían entrar los sacerdotes. Y luego estaba en la parte del patio, el atrio, ahí estaba el altar, la fuente, todas las cosas para las purificaciones y los sacrificios. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba, recuerdan, eran 12 tribus, ¿sí? Entonces ellos estaban dispuestos en las 3 por los 4 lados del tabernáculo. Y así se disponía Israel. Cada vez que se movían, ellos colocaban el tabernáculo, era movible. Sin embargo, si nosotros podemos pensar, bueno, el tabernáculo sí, el lugar de adoración, pero para ellos era más que un simple lugar de adoración. Podemos decir, y puede aprenderse, el tabernáculo representaba la tienda real de guerra. La tienda real de guerra. ¿Qué significa eso? Lo voy a decir en las palabras de Scott Redd. Él dice: era la costumbre en el antiguo Egipto que los faraones salieran a la guerra con sus ejércitos viviendo en tiendas de campañas con estructuras muy elaboradas, es decir, palacios móviles. Entonces él luego dice que habían en esos palacios móviles, en la parte de los egipcios tenían esa costumbre. Es interesante, los egipcios. Entonces había una cámara central donde estaba el trono del rey y estaban otras cámaras, ¿verdad?, donde podían llegar los sirvientes del rey. Y entonces él dice, y luego estaba el patio, ahí se acercaba el pueblo. Aquí en el patio, dice él, los ejércitos harían homenaje a su rey y recibirían direcciones de él. Él dice luego, del mismo modo, el Éxodo presenta el tabernáculo de Dios como algo más que una capilla para la adoración. Fue su tienda real de guerra donde el ejército de Israel homenajeó a su divino rey y donde su divino rey reveló su dirección para el ejército de Israel. ¿Cómo sabemos eso? Uno de los ejemplos más llamativos lo encontramos en el templo de Ramsés en Abu Simbel. ¿Sí? Si alguno ha visto ese templo, allí se narra la historia de Ramsés II. Y en uno de los relieves, ¿verdad?, en las paredes, se ve cómo estaba distribuido en la batalla de Kadesh, cómo ellos estaban distribuidos para hacer frente ahí en esa batalla. Y precisamente hay unas estructuras dibujadas como un tabernáculo en medio del pueblo de Egipto. Era el palacio móvil de Ramsés. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Yo soy tu rey y estoy en medio de ustedes, yo voy a pelear con ustedes. Ese es el asunto del tabernáculo. Yo estoy con ustedes. Yo soy el rey verdadero, el divino rey de Israel. Ustedes aquí van a sentir la presencia de su rey que va a pelear con ustedes. Porque los reyes salían a la guerra y ellos eran los que daban las direcciones para ir y vencer en las guerras. Lo mismo es el tabernáculo. Sí, ellos venían a adorar, obviamente, venían a adorar a su rey. Venían a buscar dirección de su rey para ir a la guerra. Ese es el tabernáculo. Y bueno, ¿qué encontramos en el tabernáculo? Número 1, instrucciones muy precisas de cómo debía ser el tabernáculo. Miren, eso era minucioso. Y cada una de esas cosas tenían que ser estrictamente tal como se le fue mostrado a Moisés, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque era la tienda donde Dios iba a habitar. Y Dios no es improvisado. Dios tiene unas normas, unos parámetros y hay que hacerlo como Dios dice. No que yo adoro a Dios como a mi manera. No, Dios dice la manera en cómo vas a adorar, no como tú quieras. No donde tú quieras, no el día que tú quieras. Es como Dios dice, cuando Dios dice, como lo dice. Es Dios el Rey. Dios me dice que debo guardar un día, Dios es el Rey. Dios me dice que debo perdonar, Dios es el Rey. Yo sigo las instrucciones del Rey. Entonces, las instrucciones de la construcción del tabernáculo, por razón del tiempo, son bastante minuciosas, léalo. Y luego
hay un fracaso y la renovación del pacto. Todos sabemos que luego de 40 días más en el monte, Moisés sale, baja con las tablas del pacto, y el pueblo, ¿qué hace? Se olvidó, hacen un becerro de oro, colocan a ese rey como un becerro. Qué feo le dicen, ¿verdad? Al Señor, ¿sí? Entonces, este es el que nos liberó de Egipto, esta es la imagen de que nos liberó de Egipto. En vez de poner un mastodonte, una cosa así grande, no un becerrito. La poca imagen que tenían de Dios en sus mentes. Fracasa, muere mucha gente. Moisés dice que esté del lado de Dios, véngase conmigo, los demás nos vamos a matar, y así fue. Murió mucha gente. Luego Moisés intercede y le dice: Señor, ten misericordia de este pueblo, y Dios le dice: está bien, yo voy a renovar el pacto. Y se renueva el pacto una vez más, y termina entonces con que Dios termina descendiendo y habitando en medio de su pueblo. Era tanto la presencia de Dios, o era la presencia de Dios tan fuerte, mejor dicho, que esa nube cubrió todo el tabernáculo cuando finalmente fue erigido, y dice allí que nadie podía entrar porque la presencia de Dios llenaba el tabernáculo. Así mismo es la presencia de Dios con su pueblo, es toda la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso es lo que nosotros entonces vemos como una estructura general y los episodios que se nos narran en el libro de Éxodo. La semana que viene, si Dios lo permite, veremos los temas principales que se mencionan y una aplicación general de todo el libro de Éxodo. Damos gracias al Señor y oramos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta clase que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. No solamente, Señor, para ver a tu pueblo, sino porque tú actúas en favor de tu pueblo. Así, Señor, como el tabernáculo no era solamente un lugar de adoración, sino que representaba que tú, el rey de Israel, el rey de tu pueblo, estabas allí para pelear las batallas, Señor. La batalla, la guerra, Señor, la victoria es tuya, Señor. Así también nos lo dices a nosotros hoy en día. Gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias porque Cristo es la presencia completa de Dios en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, y ayúdanos a tener temor de ti. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres que le hagamos y no como nos imaginemos, Señor. Cuídanos, Señor, de la originalidad. Ayúdanos a ser fieles. Te lo pedimos y te damos gracias, y que todas estas cosas que hemos hablado, Señor, sean de bendición para nuestras vidas, las recordemos y que podamos enamorarnos cada día más de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.